Espacio geográfico de la civilización griega. El espacio geográfico de la civilización griega se extendió a lo largo de diversas regiones, cada una con su propia influencia cultural, política y económica. Este espacio abarcó una serie de áreas clave que contribuyeron al desarrollo y la expansión de la civilización griega en diferentes direcciones. Entre las principales regiones que conformaron el espacio geográfico de la civilización griega se encuentran Grecia continental. Ubicada en el sur de la península balcánica, Grecia continental fue el núcleo central de la civilización griega. Aquí se encontraban las famosas ciudades-estado como Atenas, Esparta, Tebas y Corinto, que desempeñaron un papel crucial en la formación de la identidad griega y en el desarrollo de la democracia, la filosofía, la educación y las artes. Grecia insular, comprendiendo las islas del mar Egeo y el mar Jónico. Esta región geográfica jugó un papel importante en la expansión comercial y marítima de los griegos. Islas como Creta, Rodas, Cícladas y Corfú fueron centros de actividad comercial y cultural, permitiendo el intercambio de ideas y mercancías con otras civilizaciones mediterráneas y del Oriente Próximo. Grecia jónica. Esta región abarcó las costas del Asia Menor, la actual Turquía, una extensión geográfica que permitió a los griegos establecer colonias y rutas comerciales en territorio extranjero. Ciudades como Mileto y Éfeso se convirtieron en importantes centros de comercio y cultura, donde el conocimiento se difundía a través de la interacción con otras culturas del Oriente Próximo. La interacción entre estas diferentes regiones fue fundamental para la conformación de la civilización griega en su conjunto. Magna Grecia. Es un término que se refiere a las colonias griegas establecidas en el sur de Italia y Sicilia durante la antigüedad. El acceso al mar Mediterráneo y la posición geográfica estratégica de Grecia facilitaron el comercio, la expansión y la difusión de las ideas, lo que contribuyó a la riqueza cultural y al desarrollo de la sociedad griega. Las influencias geográficas también jugaron un papel en la diversidad de formas de gobierno, expresiones artísticas y sistemas filosóficos que caracterizaron a la civilización griega. Muchos griegos se involucraron en actividades marítimas como la pesca, la navegación y el comercio debido a su proximidad al mar y a las oportunidades que éste les brindaba. La presencia del mar desencadenó una serie de actividades económicas que se convirtieron en pilares fundamentales de la vida cotidiana de los griegos. La pesca proporcionaba no solo alimento, sino también recursos para la artesanía y el comercio. Los griegos construyeron barcos y embarcaciones que les permitieron navegar por las aguas del Mediterráneo, explorar nuevas tierras y establecer rutas comerciales con otras civilizaciones y regiones. Sin embargo, a pesar de su cercanía al mar, la geografía de Grecia también presentaba desafíos notables en términos de comunicación y conectividad entre los diferentes pueblos y regiones. La región continental de Grecia estaba caracterizada por la presencia de cadenas montañosas y ríos cortos pero caudalosos.
Estas barreras geográficas dificultaban el movimiento y la comunicación fluida entre las distintas poblaciones. Las cadenas de montañas, como los montes Pindo y los montes Cárpatos, dividían la zona continental en regiones aisladas, lo que llevó al desarrollo de diversas comunidades y acentuó las identidades locales. Estas montañas no solo obstaculizaban el desplazamiento terrestre, sino que también contribuían a la formación de diferentes microclimas y ecosistemas en Grecia. Además, los ríos cortos pero tumultuosos presentaban desafíos para la navegación y el transporte. Estos ríos eran difíciles de navegar y no se prestaban a la creación de sistemas de transporte fluvial eficientes, lo que limitaba aún más las opciones de comunicación y comercio interno. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.